Mañana vamos a tocar un tema bastante delicado, el acoso laboral, cómo identificar estas señales y si lo estamos viviendo y siendo víctimas, cómo actuar al respecto. Quédese con nosotros, todo esto y más adelante. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante que a usted, si es trabajadora, le puede pasar o ha sabido de casos de acoso laboral. Ya está con nosotros el licenciado Iván Estrada, a quien le damos la bienvenida. Mi querido Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días, Carlos. Buenos días. Perfectamente bien, es viernes ya. Es viernes, exactamente. exactamente. Fin de semana. Hay que desestresarnos un ratito. Oye, acoso laboral que creo que es un tema que en algún momento se ha sufrido o ha sufrido las personas. Y el acoso laboral abarca como varios temas, ¿no? Es amplio. Exactamente. Pues mira, aquí el acoso laboral pues es algo que ya una vez lo habíamos platicado, creo, de hecho también. Es algo que ha tenido una relevancia, yo creo que incierta, O sea, ha sido demasiado. Y yo creo que hasta apenas en estos momentos es cuando se ha empezado a legislar sobre esa situación. Pero bueno, vamos, ¿qué es el acoso? El acoso, actualmente la Ley Federal del Trabajo, el artículo 3 bis, el inciso A, el inciso B, especifica y determina o delimita lo que es un hostigamiento laboral y lo que se puede llamar como un acoso laboral. Hay que tomar en cuenta primeramente lo que es un hostigamiento. Un hostigamiento pues es cuando viene de una relación de supra a subordinación, es decir, de un superior jerárquico hacia mí. Aquí estaríamos hablando ya de un hostigamiento laboral, con la finalidad tal vez el patrón o mi jefe inmediato de que yo renuncie o hacerme sentir de alguna manera mal, ¿no? El acoso laboral, pues hay que definirlo también, que también se da en las fuentes laborales, en las fuentes de trabajo, pero este acoso se puede realizar no solamente de un superior jerárquico, sino también se puede realizar por parte de los compañeros de trabajo. Iván, ¿qué pasa cuando la personalidad ya es así? De alguien, de los jefes, o no, entonces hacia alguien en alguna empresa, por más que quieran decir, es que no te está haciendo nada malo, pero así es su forma personalidad. Es su personalidad. ¿Ahí qué aplica? Aquí qué aplica. Tenemos la norma oficial mexicana, la norma 35 STPS, esa se formuló en 2018, entró en vigor en octubre, me parece, 2019. Esa norma oficial mexicana especifica y da una guía para determinar las bases en caso de que exista un tipo de acoso laboral o de que alguno de los miembros de la relación laboral o los trabajadores, mejor dicho, sufran de esta situación. Es decir, cada empresa tiene que tener una política que pueda determinar, ahora sí que valga la redundancia, en determinado momento este tipo de situaciones. ¿Qué ocurre si mi patrón, bien lo dice Charbel, qué ocurre si mi patrón ya es de esa manera? Y por más que yo le indico que tengo un acoso laboral, él dice, bueno, pues es algo normal, yo lo veo normal. Y pues si tú estás sufriendo, pues ve y chécate con alguien, porque pues, para mí es tu problema, ¿no? Es algo normal. Renuncia. Pues eso, ¿cómo puede combatirse, no? Si mi patrón en determinado momento me llega a comentar esa situación, ¿sabes qué? Para mí ese acoso es normal, pues obviamente yo tendría que acudir ya a las instancias correspondientes para poder hacer valer esa situación y yo determinar que sí estoy sufriendo un acoso y que ese acoso ha llevado a un detrimento en mi salud física y en mi salud mental. ¿Física en qué aspecto? Porque pues muchas veces cuando una persona sufre acoso, normalmente lo que tiene es depresión. Sí. Y eso conlleva un deterioro en su salud mental, ¿no? Entonces, aquí yo tendría que determinar, tendría que hacerme algunos estudios, que desafortunadamente esa guía no obliga al patrón a que él los realice, pero yo los podría hacer a lo mejor en determinado momento por fuera y el patrón ya tendrá que seguir las bases de esa guía para determinar si existió o no existió ese tipo de violencia. Si el patrón no lo realiza, entonces el patrón sí puede tener, incumpliría con esa norma y aquí lo que ocasiona es que puede generarle multas. Qué complejo. Oye, Iván, una pregunta, ¿podríamos ejemplificar algunos casos de acoso laboral? Porque a lo mejor alguien en casa lo está viviendo y no es consciente porque normalizamos muchas cosas. ¿Hasta qué punto se puede decir esto es acoso laboral y qué necesito yo llevar como pruebas a cualquier autoridad para decir, ¿sabes qué? Estoy sufriendo acoso laboral por esto y esto y esto y esto. O sea, ¿cuáles podrían ser algunas razones? Algunas razones del acoso laboral sería que mi patrón en determinado momento, digo aquí en caso como hostigamiento, que mi patrón en determinado momento no lleve a cabo lo que está estipulado en un contrato laboral y que por ejemplo me determine mayores actividades de las que realmente yo tengo que realizar, ¿no?
Ahora, el patrón, cuando una persona entra a trabajar, se supone que tiene una capacidad física. Si estamos hablando ya de un lugar donde tengo que emplear la fuerza física, y a lo mejor mis capacidades no dan para yo poder realizar un trabajo determinado, mi patrón, si me obliga a hacerlo, en ese caso me está obligando y me está acosando laboralmente y hostigando laboralmente para que yo lo realice. Ahora, de repente pensamos que acoso es sexual, nada más. Y ahorita acabas de mencionar algo importante. De repente, muchas empresas o muchos patrones, de repente empiezan a presionar mucho a la persona para que esa persona, al final de cuentas, termine renunciando, ¿no? Este tipo de presiones, como bien lo dijo Dani, ¿cuál podría ser? O sea, darles actividades de más. ¿Qué otra cosa podría ser para que... Fuera de los horarios, quizá. Puede ser fuera de los horarios. ¿Qué otras cosas pueden ser? Pues mira, aquí básicamente englobaría pues todo, ¿no? O sea, ¿qué hace un patrón cuando quiero despedir a una persona? Le pongo más trabajo de lo normal. Lo hago trabajar en horas que no son las laborales. Sí. No le pago las extras. O lo obligo a que me conteste llamadas en horas que no tiene que llamarme, le mando mensajes de WhatsApp. O sea, yo creo que la lista sería interminable. Lo llevas como un límite. Exactamente, no hay un límite. O sea, hay que tomar en cuenta que una relación laboral se termina cuando hay un digamos que un horario establecido y que ese horario terminó. En el momento que yo termino una hora después o el tiempo que tarde en trasladarme hasta mi casa, hasta ese momento terminaría mi relación laboral. Digo una hora después, ¿por qué? Porque si llega a suscitar alguna situación todavía se considera como un horario laboral. Pero definitivamente yo durante ese tiempo, en el traslado, si estoy recibiendo mensajes que dependen de realizar una actividad dentro de una oficina, ya no me corresponde yo tenerla que realizar. Entonces ya desde ahí estamos hablando de un hostigamiento y de una cosa, ya no me corresponde ni siquiera contestar. Oye, Iván, a ver, dos preguntas. La primera es, ¿a dónde tiene que acudir el trabajador? ¿Cuál es su primera instancia? Si es un abogado o es alguna dependencia, qué sé yo. Y la segunda, normalmente, ¿quién es el que gana un juicio, digámoslo así, o el fallo a favor a quién sale? ¿Al trabajador o a la empresa en este caso? Bueno, aquí dependería, ¿no? Los elementos que tenga el trabajador. Si yo, por ejemplo, sufro de acoso laboral o de algún hostigamiento laboral, tengo que acudir directamente a lo que es la Profedet, que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. Ellos me darán la pauta para yo iniciar alguna denuncia por parte de ese acoso y ellos tendrán que verificar si efectivamente la empresa cuenta con esa política para en determinado momento evitar ese tipo de situaciones. Si la empresa, primeramente, si la empresa no cuenta con esa política, pues de inicio la empresa va a estar multada, porque toda empresa tiene que tener un órgano regulador y un órgano de gobierno que tendrá que realizar ese tipo de políticas para que la empresa no sufra con este tipo de situaciones. Si la empresa no lo tiene de inicio, ya está multada. Okay. Segundo, se le dará trámite. Se le aconsejará al trabajador que inicie ya con una demanda formal, Sí. para efecto de que si se llega a acreditar, él pueda rescindir la relación laboral si es que así lo desea, o en su momento que las características del empleo que está realizando cambien y que ya no sea víctima de ese tipo de acoso o de ese tipo de hostigamientos Mientras laboral. exista esta demanda, el trabajador sigue percibiendo un salario. Por supuesto, el trabajador, mientras no haya un despido justificado o injustificado, el trabajador va a Se le seguir sigue percibiendo un salario. Y aquí, obviamente, los patrones, sabemos que cuando realizan ese tipo de hostigamientos, ese tipo de acoso, pues es con la finalidad de que el trabajador renuncie o se aleje o que firme un tipo de renuncia. Lo recomendable aquí es no renunciar, no firmarle absolutamente nada, seguir con nuestro trabajo normal y dejar que la autoridad realice las investigaciones necesarias para efecto de poder acreditar que existe ese hostigamiento. Claro. ¿Cuáles serían a lo mejor algunas penalizaciones si yo llego a ganar un caso de acoso laboral? ¿Cuáles podrían ser algunas de las penalizaciones? Las empresas, de acuerdo a la norma oficial mexicana, si no cumplen con esa política, se les puede multar desde 25 unidades de medida de actualización hasta 5,000 unidades de medida de actualización. Estamos hablando que son aproximadamente entre 27,000, 28,000 pesos hasta $500,000 de pesos aproximadamente. Okay. O sea, esa multa puede llegar a esa situación. Si yo ya, esa multa, aclarando que no va a ir directamente al trabajador. Oye, van a veces más de lo que se le va a pagar al trabajador. Exactamente, a veces más. Esa multa no va a ser para el trabajador, esa multa sí. ya va a ser determinada para la autoridad, porque ellos son los que determinaron que no cumplía con En los este reglamentos. caso, digamos, el que paga la penalización es la empresa. La empresa tendrá que o la pagar. persona que hizo el acoso. No, en este caso sería la empresa completa. Por eso es importante que todas las empresas tengan ese órgano regulador
y que determinen y que existan ese tipo de políticas, porque la empresa tendrá que pagar en su totalidad, no la persona que hizo el acoso. Ya si yo me voy en un acoso ya más individual, que podría ser un acoso contra otro trabajador, obviamente no voy a demandar a la empresa, que ya tendría yo que denunciar a ese trabajador con la misma empresa, la empresa tendrá que determinar qué acciones va a tomar, y si la empresa no resuelve, entonces yo podría denunciarlo ya, digamos que penalmente o civilmente, o como tengan que denunciarlo, por el daño que me está ocasionando en ese... Para cerrar el tema, Iván, ¿qué le aconsejas a todas las personas que quizás estén pasando por una situación así? Hablar primero con la empresa, con el jefe directo, o irnos a la instancia ya para levantar una demanda. Yo creo que de inicio tendríamos que hablar primeramente con la empresa, tendríamos que hablar con recursos humanos, hacerles saber que tenemos ese tipo de situaciones, que tenemos un acoso, estamos siendo víctimas de ese tipo de acoso, de ese tipo de hostigamiento, señalar a la persona que nos está ocasionando ese acoso, ese hostigamiento, y la empresa determinará qué acciones va a tomar para que ese hostigamiento se termine o ese acoso se termine. Si la empresa en determinado tiempo no le realiza absolutamente nada, entonces yo considero que sí tendríamos que acudir ya directamente a una autoridad, que la autoridad determine e investigue si efectivamente el acoso existe y que haga valer lo que tenga que hacer valer ya de forma legal. Pero de inicio yo consideraría que lo primero es hablar con la empresa, si la empresa no le interesa resolver, pues entonces ya iniciar con las acciones competentes. Perfecto. Muchísimas gracias, Iván. No, al contrario, Muchas gracias a ustedes. Vamos a un ¿sabías qué?